¿cuáles son actualmente las principales amenazas y riesgos de ciberseguridad que enfrentan las empresas en Guatemala y la región? Empiezo con usted, doctor. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación. Pues definitivamente yo creo que desde la creación del Internet nosotros nos tenemos que poner a pensar de que la arquitectura es de todos poder llegarle a todos. O sea, es algo, esa interconexión que hay de redes, de sistemas, de dispositivos. Y entonces esto abre y a veces se nos olvida de que tenemos esa conectividad de todos contra todos, quiere decir que yo le puedo llegar a todos y eso también es bidireccional. Entonces pueden llegar a mis dispositivos y a mis sistemas. Entonces el problema es de que los sistemas se han ido siendo tan complejos que la superficie de seguridad es muy grande. O sea, puede llegar a ser muy grande dependiendo obviamente el tamaño de empresa que se tenga. Y entonces ahí es donde vienen, a todo nivel hay vulnerabilidades. Desde la infraestructura pueden haber vulnerabilidades de los sistemas operativos, de los hypervisors, en cloud, en aplicaciones, en las aplicaciones finales. Y entonces eso hace un panorama complejo. Eso no es algo que nosotros podamos manejar empíricamente, sino que tiene que ser, realmente la ciberseguridad es algo administrativo que luego permea hacia algo técnico. Si ustedes empiezan al revés, el decir, ok, yo solo voy a implementar esta, no sé, esta herramienta, estos firewalls, estas cosas, sin un plan o una estrategia, eso al final del día puede ser les puede costar un poco después. Entonces, realmente las empresas se tienen que proteger de una manera formal. Gracias, doctor Marco Antonio Tom. Y la pregunta, pues les decíamos, es común, pues con estas amenazas y riesgos de la ciberseguridad que enfrentan actualmente las empresas en Guatemala. Ingeniero Otto Morales. Creo que estamos viviendo una época bastante complicada en términos de ciberdelincuencia. Hemos visto cómo los procesos de inteligencia artificial y transformación digital han venido a acelerar los procesos en los cuales los ciberdelincuentes están realizando los diferentes tipos de ataques. Hoy en día en Guatemala, en el último trimestre, hemos visto cómo los ataques ya se han convertido en ataques multivector, es decir, que ya no solamente es un solo tipo de ataque, sino son ataques combinados, ¿verdad? Por ejemplo, yo trabajo a nivel de telecomunicaciones, ¿verdad? El Liberty Networks, nosotros como proveedores del tráfico internacional, alrededor de un 80% del tráfico pasa a través de nuestra red. Y hemos visto cómo los ataques, por ejemplo, de denegación de servicio hoy en día se han incrementado grandemente. Nosotros tenemos una plataforma que se conoce con el nombre de Netscode Arbor, ¿verdad? Es, digamos, el fabricante que tiene una plataforma denominada Atlas, que tiene como objetivo principal identificar los ataques a nivel de denegación de servicio a nivel internacional. Y hemos visto cómo en el último trimestre, solo acá en Guatemala, los ataques de denegación de servicio han crecido hasta en un 80%. Ya hoy en día llevamos solo en lo que va del año más de 7,000 ataques que han sido detectados. Estos ataques ya están en el orden de los 180 gigas, ¿verdad? Es decir, son ataques demasiado grandes y que tienen como objetivo principal denegar o quitar la disponibilidad de los principales servidores acá a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, este es uno de los temas que estamos viviendo hoy en día y que, pues, para lo cual tenemos que tener las herramientas apropiadas para protegernos. Muchas gracias, ingeniero Otto Morales. La pregunta es la misma al licenciado Luis López, sobre todo por la actualidad del tema. Claro que sí. Muchas gracias por el espacio.
Considero que es importante separar los tipos de ataques en las herramientas, ¿verdad? Hay, como bien decían acá el compañero, la superficie es grande y uno de los principales retos, ¿verdad?, es tener la visibilidad de esa superficie, poder identificar qué activos son prioritarios para empresas y organizaciones. A partir de esa identificación, poder gestionar los riesgos, ¿verdad? Y claro, todo esto conectado con herramientas, pero también con buenas prácticas internacionales que ya existen, porque la herramienta, como decía el doctor, ¿verdad?, es importante, pero si no hay un marco, ¿verdad?, si no existe un proceso definido para poder utilizarla, entonces en el momento de una situación o de un incidente, de una materialización de un riesgo, las organizaciones van a empezar a buscar responsables en ese momento cuando ya deberían de estar definidos inicialmente. Yo diría que partiendo de esa premisa, ¿verdad?, y de la situación que hemos estado pasando en Guatemala, hay una falta de visibilidad de los riesgos, ¿verdad? Hay una falta de visibilidad hacia las altas autoridades también para aceptarlos, para promover la adquisición de herramientas, de gobierno, de tecnología y este tipo de situaciones. Gracias, licenciado. Y finalmente usted, ingeniero Amílcar de León, sobre un tema que está vigente y que pues quizás muchos hasta antes de estas amenazas y estas situaciones en particular que se dieron no habían considerado las amenazas y los riesgos de la ciberseguridad. Bueno, a mí me gusta decir que este problema lo podemos dividir en dos partes. Uno es la parte corporativa, que es prácticamente la razón por la que estamos acá. Y en ese sentido, si nos vamos a la parte corporativa, hay como tal vez top 5, top 3 riesgos y amenazas que estamos viendo desde Debel en la región. Uno de ellos es ransomware, que creo que todos sabemos qué es y cómo funciona y la problemática que esto conlleva, pero algunos datos importantes de esto es que nosotros el año pasado tuvimos lamentablemente la oportunidad de poder asistir más de 25 casos de ransomware solo en Centroamérica y Caribe. Este número realmente es una referencia porque es mucho más grande, porque es el número que solo nosotros les podemos dar en este momento, pero hay otras empresas, los colegas acá seguro participaron también en algunos incidentes. Entonces es bastante alarmante, no es nuevo, pero sí sigue latente y con la llegada de la inteligencia artificial los ataques se amplifican. Entonces, esa es una de las problemáticas que existen. La otra problemática es todo el tema de, bueno, recientemente ustedes habrán escuchado todo el tema de hackeo de sitios gubernamentales. Esto en algunos casos se deriva por la falla a nivel de desarrollo de software que puede existir y los actores maliciosos pueden aprovechar estas fallas y pues vulnerarlos. Entonces eso es algo que al día de hoy todavía sigue latente. Y en tercera instancia no me gustaría descartar también un crecimiento o un auge que estamos viendo en que los actores maliciosos están yéndose a vulnerar a los proveedores de sus targets, ¿sí? Es decir, yo que soy el cibercriminal quiero hackear a X empresa, pero esta empresa quizás es complicado de hackear, por decirlo de una forma coloquial. Entonces volteo a ver quiénes son sus proveedores críticos de software, de desarrollo, etcétera, y voy a ver si a través de ellos puedo entrar a la red de estas empresas. Entonces, esto es como grosso modo a nivel empresarial, y la otra gran mitad, que es algo que no se está hablando, y justo ahorita que veía la fotografía de que las telecomunicaciones están llegando al interior del país, es un gran paso, pero también conlleva muchos riesgos, y no me refiero a riesgos empresariales, sino me refiero a riesgos de el uso de la tecnología y dispositivos de niños y adolescentes, que es un tema bien grande y sensible, ¿verdad? Porque estos niños pues, son propensos a algunas amenazas que no están tipificadas al día de hoy como sextorsión, pornovenganza, el uso de drogas auditivas, y lo que nos lleva a eso es un reto que los padres y los maestros tienen que educarse para poder educar a estos hijos. Y pues ahí, para muestra un botón, ¿verdad? Ahí le tiro a la audiencia la pregunta: ¿quiénes tenemos hijos pequeños o adolescentes? ¿Nos hemos tomado el tiempo de educarlos? Muchas veces no, porque ni nosotros tenemos el tiempo de utilizar tantas plataformas que existen hoy en día. Entonces, lo dejo ahí sobre la mesa porque sé que es un tema que puede generar discusiones interesantes a posteriori. Y sabe, ingeniero, también el sector de adultos mayores que no estaban acostumbrados a la tecnología y que les cuesta el uso, están sometidos a esta posibilidad de los ataques que incluso manejan a través hoy de un dispositivo
una cuenta bancaria que tal vez son los ahorros de su vida, es su jubilación o lo que le queda pues precisamente para dosificar o sus diferentes pues propiedades que pudiera tener, y ahí hay una fuerte amenaza también, ¿no? Y una oportunidad, porque al final es un tema cultural y educativo, o sea, eso se resuelve educando y ustedes sabrán, ¿verdad?, que generar educación o cambio cultural en las empresas es un reto mayor, no es solo de doy una charla y ahí está, o regalo un libro y léanlo y ahí absorben el conocimiento, es un tema constante. Pues importante y algo que de lo cual no tampoco termina aquí, sino que creo que cada vez más, y aquí incluso los medios de comunicación jugamos un papel importante, el saber que hay un tema como ciberseguridad, que no las personas por tener una computadora y tenerle quizás una protección o un teléfono que creen que por caro les va a proteger, ¿verdad? Simplemente hay que saber que hay amenazas, como se le puede entrar el ladrón a su casa, ¿verdad? Entonces, esa parte es importantísima que tiene que seguirse desarrollando. Pero hablando de estos temas de ciberseguridad, doctor Marco Antonio To, y ante la brecha de talento en ciberseguridad, no solamente en Guatemala, sino en la región, la pregunta que le tenemos es: ¿qué tipo de formación realmente necesita el mercado hoy? Programas como la maestría en ciberseguridad de la Universidad Galileo están cerrando la brecha entre lo académico y lo operativo. Sí, realmente no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial hay una brecha enorme de talento capacitado en ciberseguridad. Eso es algo que nosotros hemos visto ya desde hace bastante tiempo, inclusive la Universidad Galileo fue pionera en esto, tuvo el primer programa en ciberseguridad hace más de 15 años, cuando todavía estábamos hablando de conectividad. Y entonces, obviamente, sobre conectividad viene la parte de asegurar los datos, no solamente dónde se van a guardar, sino que dónde se van a transmitir, es lo que estamos hablando aquí en el Telecom Summit. Pero se ha estado viendo, obviamente, con la aceleración de la inteligencia artificial, nuevos ataques y todo, de que no solamente es el gap de capacitación básica de ciberseguridad, analistas, sino que ahora también de algo más especializado, que tenga un mayor conocimiento integral de todas estas cosas que han estado hablando aquí los colegas, que tenga una visión de decir, ok, esto es lo que está pasando ahorita y qué realmente podría pasar más adelante si nosotros no tenemos a gente capacitada. Se están hablando de que solo en Latinoamérica hacen falta más de 500,000 de personas capacitadas en ciberseguridad. Y por eso hemos estado viendo, pues muchas universidades han estado también sacando sus programas de ciberseguridad que nos ayudan como país, como región, para que eventualmente nosotros podamos contrarrestar esto. Pero tal vez algo que nosotros, y para los que quieren estudiar todo esto, pues definitivamente no solamente es ayudar al país. Lamentablemente hay muchos, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, pues obviamente hay muchos trabajos que eventualmente tenemos algunas fugas de talento también, pero es por esa gran demanda que existe en este tipo de temas. Gracias, doctor Marco Antonio To. Ingeniero Otto Morales, usted desde su experiencia con Liberty Networks, ¿cuáles diría que son los principales errores que cometen las empresas al momento de invertir en ciberseguridad y cómo pueden evitarlos? Nosotros hemos identificado dos tipos de empresas en Guatemala que están cometiendo errores. Por un lado, tenemos las empresas que tienen una falsa percepción de seguridad, ¿verdad? Que creen que al implementar únicamente un firewall muy básico y un antivirus en los equipos de cómputo, ya están totalmente protegidos, ¿verdad? Y creería que la mayor parte de empresas que están cometiendo errores lo están haciendo de esa forma, ¿verdad? Al tener esa falsa percepción de seguridad. Por otro lado, tenemos empresas que están haciendo inversiones muy grandes en ciberseguridad, pero lo están haciendo de una forma, podríamos decir, desordenada, en el cual también existe la falsa percepción que la tecnología por sí sola es suficiente, ¿verdad?
Y a pesar de que se están haciendo esas inversiones, no se están llevando a cabo con el proceso adecuado. Muchas veces se hacen las inversiones, quizás no se implementan las soluciones de la mejor forma, o muchas veces sí se implementan bien, pero en el ciclo de vida de esa solución ya no se le da una operación y un seguimiento apropiado, ¿verdad? Y nos hemos topado nosotros con muchas empresas en las cuales quizás llega una administración, hace la inversión, no se le da el seguimiento apropiado, después llega otra administración, como no entiende lo que está implementado, quita todo lo que anteriormente se implementó, hace una nueva inversión y eso lo que está haciendo es abrir muchas brechas de seguridad, ¿verdad? Porque al final, al no tener conocimiento de lo que se tiene implementado, eso da la oportunidad a los ciberdelincuentes a que puedan aprovechar todos esos vacíos, ¿verdad? Muchas gracias, ingeniero Otto Morales. Licenciado Luis López, ¿usted qué capacidades mínimas diría que debería desarrollar una organización para prepararse ante incidentes como el ransomware o la filtración de información o interrupción de servicios digitales? Muy bien. Yo creo que retomando varias cosas de las que hablábamos ahorita, pues tiene que haber una capacidad instalada, ¿verdad? Personal calificado, tiene que existir herramientas. Si lo pensáramos desde la perspectiva de buenas prácticas, ¿verdad? Hay 5 pasos fundamentales. Identificar los activos, ¿verdad? Los activos de información, pero también las herramientas para la protección, ¿verdad? Desplegar protección sobre esos activos. Luego, detectar, tener monitoreo constante de esos activos y el tráfico, ¿verdad? Que existe dentro de la red. Es decir, este, oeste y norte-sur, ¿verdad? El tráfico que sale de la organización y definir procesos para responder, contener, ¿verdad? En el momento que exista un incidente y recuperar. Lo que pasa es que, como mínimo, digamos, eso es lo que dice NIST, ¿verdad? Que esos 5 pasos son ese core. Sin embargo, el ciclo de mejora continua tiene que existir, porque cuando se despliega una herramienta o se hace un plan, ¿verdad? Está, digámoslo así, de manera óptima cuando se implementa, pero existe un trecho de tiempo donde se tiene que hacer una verificación, adecuaciones, mejoras de tiempo, correcciones. De hecho, acá el ingeniero mencionaba algo importante. La cadena de suministros de tecnologías de información sufre vulnerabilidades cada cierto tiempo, ¿verdad? Hablemos de CrowdStrike, lo que pasó, de Microsoft, todos siendo vulnerables de cierta manera. Y esa gestión de riesgos tiene que existir a lo largo del proceso, ¿verdad? Entonces esa sería la conclusión. Básicamente tendrían que poder identificar sus activos, la totalidad de los activos y gestionar los riesgos a través de estos 5 pasos. Perfecto, muchas gracias. Interesante, licenciado Luis López. Ingeniero Amílcar de León, para usted, ¿qué sectores considera que son los más vulnerables actualmente aquí en Guatemala? Bueno, esa pregunta es complicada de responder, es muy variante dependiendo de cómo se sientan los actores maliciosos, pero para hacer un par de referencias, hay un informe bien interesante del Foro Económico Mundial. Ellos publican cada año un reporte específicamente de ciberseguridad. Hay varias estadísticas que a mí particularmente me gusta siempre traer a la mesa porque son agnósticas, no están orientadas a alguna marca. Ellos ahí mencionan que algunas de las infraestructuras críticas a nivel mundial están siendo constantemente atacadas, el sector financiero lo sigue siendo, pero ahí, para que no me malinterpreten también, digamos que con el sector financiero pasa algo, y es que en todos los países están regulados. Ellos tienen ya varios años de que, por ejemplo, en Guatemala, a través de la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria, existen regulaciones que, valga la redundancia, ¿verdad? Los regulan y también los obligan a tener ciertas prácticas, por lo tanto ya tienen cierto nivel de madurez. Entonces los ataques que ellos, digamos que reciben, al final del día decimos que hay 2 tipos de empresas, ¿verdad? Las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas, pero la diferencia existe en si estoy preparado para recibir ese ataque, ¿sí? Entonces muchas de estas organizaciones, si bien es cierto todos los días ocurren ataques de denegación de servicio, ya existen tecnologías que detectan y bloquean si están bien configuradas. Entonces, por un lado, puedo decir que eso continúa y persiste. Por otro lado, me llama la atención muchísimo también toda la industria que está fuera del sector financiero porque no está regulado
voy a hablar de Guatemala específicamente. Entonces han pasado como dos cosas que he visto yo. Hace 7 años yo recuerdo que muchas empresas que nos dedicamos a esto pues íbamos a buscar oportunidades de negocio en empresas como retail, restaurantes y demás, y la respuesta que obteníamos era: no lo necesito, no me ha pasado, no tengo presupuesto. Ahora la cuestión se volteó, ¿verdad? Ellos ya nos buscan porque ya les pasó algo, o le pasó a una empresa hermana, o le pasó a su competencia y no quieren que les pase. Y para muestra un botón, vayan a ver a LinkedIn, empleos y plazas de ciberseguridad que no sea banca, hay un montón. Y eso es bueno, hay más oportunidades, pero digamos que están un poquito rezagados, porque imagínense, comparando el sector retail con el sector financiero, la diferencia de madurez es abismal todavía al día de hoy. Entonces ellos están vulnerables, es lo que quiero concluir con esta participación todavía. Pues muchas gracias por abordar este tema y sobre todo que se constituye en una advertencia, ingeniero. Una pregunta para todos en común para continuar con este foro. Más allá de la tecnología, ¿por qué sigue fallando la cultura de ciberseguridad en las organizaciones? ¿Qué recomendaciones de acciones prácticas de prevención darían a una organización para fortalecerse? Empiezo con usted, doctor Marco Antonio Otón. Ok, yo creo que la pregunta justamente dice eso, que es la cultura de ciberseguridad. Y en muchas conferencias que he dado, ese es el punto o lo que yo espero dejarles a las personas que, así como todos ustedes que están aquí, que todos nosotros tenemos que ser agentes de ciberseguridad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que hablaba aquí el ingeniero Amílcar, de decir, no solamente es las empresas, sino que las empresas son constituidas por personas y hasta la fecha las personas son el eslabón más vulnerable que existe, más que el sistema como tal, es la persona. Entonces, muchos de nosotros que tal vez trabajamos en la parte de tecnología estamos un poquito más atentos de qué es lo que está pasando, pero ¿verdad? Adultos mayores, ¿verdad? Niños, adolescentes, e inclusive cualquier usuario tiene que estar alerta de qué es lo que está pasando. Entonces, esa es la cultura en ciberseguridad. Nosotros en la Universidad de Galileo hemos creado un área específica académica de ciberseguridad que no solamente es la maestría, sino que permea todas las carreras que nosotros tenemos, porque tienen todos no importa la carrera que ustedes tengan, pues tienen que estar alertas de todos los ataques, las vulnerabilidades que ustedes pueden tener todos los días. Todos los días les aseguro que les llega un mensaje ahí de que se ganaron su Hilux o que se ganaron, no sé, los puntos se le van a vencer o que vino su primo de Estados Unidos o algo así, ¿verdad? Todas esas cosas uno siempre tiene que tener esa alerta. Entonces, eso es lo que crea la cultura de ciberseguridad, tanto personal como empresarial. Gracias, doctor. La misma pregunta y para pues escuchar más de su experiencia, ingeniero Otto Morales. Sí, definitivamente el eslabón más débil, como decía acá el doctor, es el factor humano, ¿verdad? Se conoce que el vector de ataque más común es precisamente el recurso humano, ¿verdad? Y en ese sentido, algo que se tiene que tomar en cuenta es un proceso constante de capacitación dentro de las organizaciones para que nosotros podamos evaluar constantemente qué tan preparados estamos ante los riesgos de ciberseguridad. Hoy en día existen plataformas en las cuales ya se pueden establecer ataques simulados, por ejemplo, de phishing, ¿verdad? O de ransomware, para poder evaluar qué tan capacitado o qué tan preparada está una organización para este tipo de ataques, ¿verdad? Luego se hace un proceso de revisión para evaluar cuántas personas, ¿verdad?, han caído en estos ataques simulados y se complementa con un proceso continuo de capacitación, ¿verdad? A esto le llamamos como auditorías de ingeniería social. Y es importante que se puedan ir tomando ya como un proceso dentro de la organización. Y otro de los puntos que han estado afectando constantemente es que la ciberseguridad muchas veces
se ve como una responsabilidad únicamente del área de tecnología, ¿verdad? Y no se ve como una responsabilidad de la organización, ¿verdad? Entonces, a manera que nosotros vayamos involucrando a los perfiles más altos de la organización y tengamos una estrategia orientada a la ciberseguridad desde la organización y no solamente desde el área de tecnología, vamos a ir reduciendo precisamente esas brechas y vamos a ir implementando una mejor cultura de ciberseguridad dentro de la organización. Gracias, ingeniero. El licenciado Luis López, hablamos de esta cultura de ciberseguridad. Sí, yo creería que varios de los puntos ya los tocaron acá y es muy importante. Lo que pasa es que la percepción general de invertir en capacitar a las personas es que van a dejar de ser productivos, ¿verdad? Estos espacios son interesantes, requieren tiempo, ¿verdad? Y ese tiempo es un tiempo que deja de ser hipotéticamente productivo, porque a la empresa pues le interesa mucho que las personas estén produciendo en sus espacios de trabajo. Sin embargo, también considero que, como decía acá el ingeniero, ¿verdad? Las pruebas de phishing y el awareness son importantes, sin dejar de lado otros tipos de fraude que pueden existir, ¿verdad? El smishing, ¿verdad? Que son estos mensajes de texto que mencionaba el doctor, phishing puro, ¿verdad? Que es a correo electrónico, phishing ahora con mensajes de voz, con agentes de IA, ¿verdad? Con deepfakes de voz que ya existen y son súper fáciles de hacer. Y la diversidad de usuarios que existe también debe de contemplarse dentro de la estrategia de cultura de ciberseguridad, qué tipo de rol tiene. Vamos, no puedo, como yo administrador de redes, por ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un usuario y una contraseña, pero tengo accesos privilegiados a firewalls, a switches, el administrador de base de datos. Y estas personas en TI suelen ser, ¿verdad? Las que usan un usuario y contraseña admin 123, por ejemplo, ¿verdad? connectsummit@2026. Entonces, esas no son contraseñas, ¿verdad? Tiene que haber una sanitización y una higiene digital de los usuarios, ¿verdad? Se habla mucho, por ejemplo, en los cajeros, no compartas tu PIN con nadie, sí. En los cajeros automáticos me refiero, claro, pero tu contraseña también tiene que ser protegida, tiene que tener estructura, tiene que reemplazarse cada cierto tiempo. Generalmente se recomienda tener una contraseña diferente para cada cuenta, pero yo me atrevería a decir que muchos usan una sola contraseña para todo, ¿verdad? Para su correo personal, para su correo del trabajo, para la banca virtual. Entonces, si esa contraseña se filtra a través de ingeniería social, ¿verdad? Que es conectar con una persona, hacerle preguntas. Entonces, la exposición de datos que refleja es muchísimo más grande. Entonces, aterrizando un poco, la cultura de ciberseguridad tiene que abarcar todo este tipo de fraudes y de riesgos e invertir tiempo, porque al final, cuando esos riesgos se materializan, ahí existe un impacto financiero también relevante para las organizaciones. Muchas gracias por sus apreciaciones. Este tema de la inversión en la capacitación, pues en todos los aspectos cuesta a las empresas, ¿verdad? Ahora meter capacitación de ciberseguridad y crear esa cultura es todavía más complicado. Para seguir y redondear el tema con lo que usted quiera concluir este tema de la cultura, ingeniero Amílcar de León. Bueno, de acuerdo con todo lo que dicen los colegas. Sumando, tal vez puedo decir que, no sé si ustedes han investigado cuánto cuesta cambiar la cultura en una empresa. Es algo que en promedio toma 5 años, no es algo que compro esto y ya lo hice. Entonces, en mi opinión, temas de cultura de ciberseguridad, tal vez podría aportar 2 elementos. Una es el involucramiento de la alta dirección es crucial. Si ellos no están metidos en esto, nada de lo que hagan va a funcionar. No es solo dar la plata, es voy a ser parte de, voy a asistir a las charlas, pues a lo que sea que se vayan a inventar ahí para hacer. Y por otro lado también ser dinámicos con el contenido y la metodología que creemos para poder concientizar. Muchas veces he visto yo que en las empresas envían boletines y ahí se acabó, ¿verdad? Entonces eso queda como, bueno, para en el spam de los usuarios, o
dan capacitaciones por alguien que quizás no es experto y no es dinámico dando la charla y aburre a las personas. Entonces, ese es un elemento importante que yo he visto en la práctica, y también he visto por otro lado empresas que ya tienen las prácticas de hacer esto y se topan con la problemática de, mira Milcar, yo ya tengo charlas virtuales, charlas presenciales, convoco a todos una vez al año y les doy pastel y todo el asunto, pero ya no sé qué más hacer. Entonces hay que ponerse creativos y pensar fuera de la caja. Nosotros hemos hecho cosas como gamificación, por ejemplo, en estas empresas que ya están maduras en ese sentido. No digo hagamos todo esto desde el día cero, porque hay que ser mesurados y dar pasito a pasito, pero cosas como esas es importante para que el usuario sí conecte con el contenido. Muchas gracias. Seguramente pues queda una buena lección aprendida para todas las empresas y que tiene que seguirse comunicando y fortaleciendo. Seguimos con este interesante foro, y para ahondar en otros temas, doctor Marco Antonio Tovi, como en base al contexto de la infraestructura crítica como puntos de intercambio de Internet, ¿cuáles son los principales riesgos de seguridad y qué beneficios como el Internet Exchange Point de Guatemala ayuda a mejorar la seguridad de tráfico para nuestro país? Sí, yo creo que dentro de la arquitectura de Internet nosotros tenemos que recordar de que el Internet es simplemente la interconexión de redes. ISP1 con ISP2, con ISP3 y eventualmente así. Dentro de esto, en algún lado se tienen que interconectar estos ISPs. Y desde el punto de vista de seguridad, entre menos viaje mi tráfico hacia la parte de internacional, o que sea es más vulnerable eventualmente, porque lo está viendo si salen de las fronteras de cada uno de los países. Ahí es donde vienen los puntos de intercambio de tráfico. Es simplemente eso, es un lugar donde ISPs intercambian tráfico. El más famoso que todos conocen, creo yo, o han oído, es el NAP de las Américas, pero ese está en Miami, ¿sí? Eso quiere decir de que trasciende nuestras fronteras. Entonces, hay muchos países, por ejemplo, Brasil, que tiene más del 90% de su tráfico local. No depende de tráficos internacionales, o sea, depende de cierta manera, pero mucho de su tráfico es local. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tráfico de Guatemala, que se genera en Guatemala y que su destino es Guatemala, debería de quedarse en Guatemala. Eso es básicamente lo que quiere ser un punto de intercambio de tráfico, y a su vez trae pues beneficios en el sentido de seguridad, porque nosotros también tenemos como usuarios decir, ok, el tráfico que nosotros le estamos dando a nuestro proveedor de Internet, ¿cómo lo está manejando? Y si ellos están capacitados, obviamente hay desde muy grandes a muy pequeños para poder mover ese tráfico. El tráfico tiene que ser seguro, no solamente en Guatemala, sino que eventualmente también a nivel internacional, pero los puntos de intercambio de tráfico son parte fundamental del ecosistema digital de Internet, y eso es donde entra el IXP de Guatemala. Muchas gracias, interesante, doctor. Ingeniero Otto Morales, ¿cómo pueden las organizaciones fortalecer su postura de seguridad sin afectar la continuidad operativa? Para seguir hablando un poco de este tema. Sí, definitivamente al poner un punto de seguridad o implementar cualquier medida de seguridad, siempre de alguna forma se ve impactada la facilidad de uso, ¿verdad? Ese es uno de los principios de ciberseguridad. Sin embargo, uno de los puntos importantes es poder hacer una adecuada identificación de los recursos que tengamos, tanto a nivel de assets tecnológicos como también a nivel de procesos dentro de la organización, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos hacer un mapeo donde podamos identificar tales assets apoyan a tales procesos de la organización y a tales procesos tecnológicos, y vamos a priorizar el implementar las contramedidas en aquellos assets que son más críticos para nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos hacer un plan de implementación de medidas de seguridad
que vayan orientadas precisamente a proteger esos procesos críticos, ¿verdad? Dentro de eso podemos mencionar algo que es muy importante hoy en día, que son los centros de recuperación ante desastres, ¿verdad? Es decir, que nosotros podamos tener replicada toda nuestra información crítica de negocio en diferentes centros de datos, ¿verdad? Hoy en día ya no se habla únicamente de tener un solo punto central de datos, sino tener múltiples puntos. Por ejemplo, hoy en día ya hablamos de lo que se conoce como una infraestructura multicloud, en la cual podemos tener un centro de datos, por ejemplo, en una nube privada, otro centro de datos en una nube pública, y a partir de ahí operar a la organización y hacer lo que conocemos como procesos de recuperación ante desastres para poder seguir operando aun cuando se afecte alguno de los centros de datos principales, ¿verdad? Entonces, pongo esto como ejemplo, pero en términos generales, nosotros al hacer una adecuada identificación de los recursos que son más importantes, podemos hacer todo este plan de implementación, medidas de ciberseguridad y no afectar de alguna forma a toda la organización, ¿verdad? Qué ideal sería proteger todo con toda la tecnología posible. Sin embargo, pues eso no es posible, ¿verdad? Muchas veces por temas de presupuestos, por temas de recursos, etcétera, pero a través de esa identificación nosotros podemos hacer esa priorización. Muchas gracias. Interesante, un tema que seguramente da para mucho más a lo interno de las empresas. Pero, licenciado Luis López, sobre todo se nos tacha siempre de que somos muy reactivos y no tenemos una cultura preventiva. ¿Cómo una organización puede pasar a convertir estos esquemas? Sí, yo considero que ese es el escenario que todos buscamos, ¿verdad? Pasar de la reacción a la prevención, pero culturalmente, incluso Latinoamérica, especialmente Guatemala, y a veces, pero ni siquiera el seguro del vehículo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los riesgos no se miden? ¿Verdad? Yo diría que para poder hacer ese cambio de mentalidad se necesita pensar basado en riesgos. Inicialmente partiendo de que hay ciertos elementos que son críticos y hay ciertos procesos y cierta información que tiene más relevancia que otra, ¿verdad? Especialmente la información sensible de nuestros clientes y de nuestros empleados. Los incidentes recientes nos han enseñado que la información puede ser exfiltrada, ¿verdad? Y que pues eso también conlleva un riesgo. Entonces, idealmente, ¿verdad? Para poder tener este cambio hay que cambiar y hay que empezar a generar los procesos de gestión de riesgos, identificando, vuelvo, ¿verdad? A los marcos, a buenas prácticas, ISO 27001, NIST, CSF, SysControl, todos incorporan gobierno, todos incorporan controles, pero se definen o se implementan basados en la criticidad del impacto que pueda generarse al materializarse el riesgo. Luego, los procesos para identificar, ¿verdad? Contener, erradicar, mitigar, recuperar ante un eventual incidente. Porque el equipo de TI, cuando el incidente suceda, ¿verdad? En el mejor de los casos no, pero cuando suceda va a saber cómo reaccionar. Y entonces, básicamente la respuesta es preparación, ¿verdad? Poder generar esas herramientas previamente. Muchas gracias. Y bueno, le vamos a dejar el último tema. Ya abordaban el tema de la nube nuestros panelistas, pero usted hará el cierre, ingeniero Amílcar de León, con esta pregunta sobre qué medidas básicas debería implementar una empresa que migra hacia la nube. Bueno, esa pregunta debería de ser más amplia en realidad, porque es como me pregunten, mira, tengo un dolor de cabeza, ¿qué me recomendás? Te puedo dar una aspirina, pero al día siguiente te vuelve el dolor. Entonces tengo que ir con un especialista que me haga un diagnóstico completo. Entonces es lo mismo, ¿verdad? Con las empresas, pues solemos recomendar hacer un diagnóstico completo, principalmente porque ahí contrastando, ¿verdad? Hay muchos ataques, pocos profesionales que hacemos ciberseguridad y hoy llegó la inteligencia artificial que amplifica ataques, etcétera. Entonces el reto es mayor.
Pero en ese sentido, el diagnóstico nos va a arrojar pues una ruta, un camino a seguir, y normalmente solemos decir que la seguridad no es un producto, que solo lo compro y ya se terminó mi problema, ¿verdad? La seguridad realmente está compuesta de 3 elementos. Una es la tecnología, que no es la única cosa que tengo que tener en mente. Otro elemento somos nosotros, las personas, que en este sentido pues tenemos que invertir en capacitar usuarios y nosotros mismos también. Me refiero al personal técnico, ¿verdad? Yo hago tecnología, tengo que hacerlo de forma segura. Y finalmente los procesos que deben de estar documentados. Entonces la pregunta del millón o la fórmula que todos queremos saber es, yo como empresa, ¿qué tanto invierto en tecnología, en procesos o en personas? Eso es lo que justamente me va a tirar un diagnóstico. Derivado de eso, y haciendo énfasis en la nube puntual, que es la pregunta, es importante que entendamos qué tipo de nube estamos adquiriendo, ¿verdad? Hasta dónde va a llegar la responsabilidad de nuestra infraestructura, la responsabilidad del tercero y demás, y en función de esto, irnos hacia una arquitectura llamada confianza cero. Creo que algunos han escuchado hablar de esto, pero confianza cero básicamente es la tecnología que tengo no confía en absolutamente nada ni nadie, cada cosa que hago es verificada y monitoreada, y esto cuesta dinero, no es barato, y está compuesta por múltiples tecnologías como tema de gestión de identidades, temas de accesos privilegiados, temas de ZTNA, que es lo que está sustituyendo las VPNs, que eso ya es cosa del pasado. Entonces no quisiera solamente nombrar 1, 2 o 3 o es en este orden, porque qué hacer y cómo hacer tiene que surgir del diagnóstico, porque tecnologías hay múltiples, pero esa sería mi recomendación en general. Pues muchísimas gracias. Van a salir otros temas en este Summit, pero interesantísimo hablar de ciberseguridad. Creo que ha sido brillante la participación. Quiero pedirle a todos ustedes, la audiencia, un fuerte aplauso para nuestros panelistas, el doctor Marco Antonio To de la Universidad Galileo, el ingeniero Otto Morales de LibertyNet, el licenciado Luis López del Grupo ESIS y el ingeniero Amílcar de León de la empresa Debel. De nuevo un fuerte aplauso por favor para ellos, nuestro agradecimiento, y con esto concluimos este primer panel foro.